El gerente del restaurante arrastró a la tímida camarera. Al baño. Un multimillonario ajeno a todo estaba cerca. ¿Y si un momento de bondad inesperada pudiera cambiarlo todo? En Rosie's Diner, en la Quinta Avenida, donde el café siempre estaba caliente. Y las conversaciones reconfortaban. Nadie esperaba lo que sucedería en aquella tranquila noche de martes. La lluvia otoñal golpeaba suavemente las ventanas, creando una atmósfera acogedora que los clientes habituales habían llegado a apreciar con los años. Detrás de la barra, una joven llamada Lucy limpiaba las mesas con meticulosa precisión. Sus movimientos eran suaves pero eficientes. A sus 34 años, llevaba 3 trabajando en el restaurante, siempre reservada, siempre educada, pero rara vez hablaba a menos que le hablaran. Su gerente, un hombre severo llamado Robert, se había vuelto cada vez más impaciente con lo que él denominaba su timidez. Nadie imaginaba que un caballero bien vestido, sentado tranquilamente en la mesa de la esquina, presenciaría esa noche algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Desde dónde nos ven esta noche? Me encantaría saberlo. Lucy siempre había encontrado consuelo en el sencillo ritmo de la vida en el restaurante. Los sonidos familiares del tocino chisporroteando, el tintineo de las tazas de café y las conversaciones apacibles entre los clientes la hacían sentir segura en un mundo que a menudo le parecía demasiado ruidoso y exigente. Se había pagado sus estudios en la universidad comunitaria trabajando como camarera, soñando siempre con abrir algún día una pequeña librería donde pudiera rodearse de historias y ayudar a otros a encontrar los libros que les llegarían al corazón. El turno de noche solía ser tranquilo, con clientes habituales que apreciaban su discreta eficiencia y su cálida sonrisa. La señora Henderson siempre pedía la sección de Lucy, diciendo que tenía las manos más delicadas al servir el café. El señor Patterson solía sentarse junto a la ventana, leyendo el periódico mientras Lucy le rellenaba la taza sin que él siquiera tuviera que pedírselo. Estas pequeñas relaciones significaban todo para ella. Pero Robert, el gerente de noche, se había vuelto cada vez más crítico últimamente. Un hombre de casi 40 años con el ceño perpetuamente fruncido. Parecía creer que cuanto más alto hablaba, mejor era la atención al cliente. Tienes que hablar más alto, Lucy, solía decir. Los clientes quieren energía, no un ratón sirviéndoles la comida. Sus palabras siempre le provocaban un nudo en el estómago de ansiedad. Aquella noche de martes, un distinguido caballero entró en la cafetería justo cuando la hora punta de la cena estaba terminando. Iba impecablemente vestido con un abrigo de lana azul marino, su cabello plateado bien peinado y sus ojos amables, pero observadores. Algo en su presencia sugería éxito, aunque se comportaba con una discreta humildad. Eligió una mesa en la esquina desde donde podía observar cómo transcurría la velada y pidió simplemente un café y una tarta de manzana. Lucy lo atendió con su habitual eficiencia y delicadeza, notando cómo le agradecía sinceramente y le dirigía una mirada breve pero amable. Había algo diferente en él, una calidez que le recordaba a su difunto abuelo, quien siempre la había animado a cumplir su sueño de tener esa pequeña librería. El problema comenzó cuando la señora Chen, una clienta habitual de edad avanzada, derramó accidentalmente su vaso de agua al buscar su bolso. El vaso se hizo añicos. El suelo y el agua se extendieron por las baldosas. Lucy inmediatamente se apresuró con una fregona y una toalla, ayudando a la señora Chen a levantarse y asegurándole que los accidentes le ocurren a todo el mundo. Lo siento mucho, querida, dijo la señora Chen, con las manos temblando ligeramente. No sé cómo ha pasado. Por favor, no se preocupe, dijo Lucy suavemente, mientras ya limpiaba el desastre. Estas cosas pasan. Déjeme traerle manteles limpios. Pero Robert había presenciado el incidente desde el otro lado de la
sala y su rostro se ensombreció de irritación. Se acercó a grandes zancadas, sus pasos resonando con fuerza sobre el suelo de linóleo. Lucy, esto es exactamente a lo que me refiero, dijo en voz lo suficientemente alta para que los clientes cercanos lo oyeran. Deberías haber tenido más cuidado al dejar ese vaso. Este tipo de descuido nos deja mal a todos. Las mejillas de Lucy se enrojecieron de vergüenza mientras seguía limpiando, con las manos temblando ligeramente. La señora Chen intentó intervenir, explicando que ella había causado el accidente, pero Robert la desestimó con un gesto de la mano. El distinguido caballero del reservado dejó su taza de café y observó la escena, con una expresión cada vez más preocupada. El comedor quedó en un silencio incómodo mientras Robert continuaba criticando públicamente a Lucy. Otros clientes se movieron incómodos en sus asientos, claramente molestos por el tono severo del gerente. La señora Chen parecía angustiada, intentando repetidamente explicar que el accidente había sido culpa suya. Pero Robert parecía decidido a dar un escarmiento a Lucy. Esta es la tercera vez este mes que ocurre algo así en tu sección, dijo Robert, con la voz resonando en todo el restaurante. Tal vez no sirvas para este tipo de trabajo. Lucy sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero mantuvo la cabeza gacha y continuó, limpiando, susurrando disculpas. Le temblaban las manos al recoger los últimos trozos de cristal roto, con cuidado de no cortarse. La humillación le quemaba el pecho, pero hacía tiempo que había aprendido que discutir solo empeoraba las cosas. El señor Patterson, el anciano caballero que siempre se sentaba junto a la ventana, se aclaró la garganta con un gesto significativo. Disculpe, joven, le dijo a Robert, pero creo que ha habido un malentendido. Vi exactamente lo que ocurrió, y esta joven no tuvo nada que ver con que se cayera el vaso. Robert apretó la mandíbula. Señor, agradezco su preocupación, pero este es un asunto interno. Nos encargamos de estos asuntos internamente. El distinguido caballero del rincón de la esquina siguió observando, en silencio, tamborileando pensativamente con los dedos sobre su taza de café. Había algo en su postura que sugería que no estaba acostumbrado a ver cómo se desarrollaba la injusticia sin actuar. Mientras Lucy terminaba de limpiar y ayudaba a la señora Chen a acomodarse en una nueva mesa, vio su reflejo en el escaparate del restaurante. Las palabras de su madre resonaron en su memoria. Lucy, cariño, tienes un corazón tan bueno. No dejes que el mundo te convenza de que la bondad es debilidad. Su madre siempre había creído en sus sueños, incluso cuando Lucy luchaba por creer en ellos misma. La señora Chen tocó suavemente la mano de Lucy al recibir su nuevo café. Eres una chica dulce, susurró. No dejes que nadie te diga lo contrario. Pero Robert no había terminado. Conforme avanzaba la noche, encontró defectos en todo lo que hacía Lucy. Lo hizo. La forma en que doblaba las servilletas era demasiado lenta. Su voz era demasiado baja al cantar los pedidos. Se demoraba demasiado, charlando con los clientes mayores que claramente disfrutaban de su compañía. El punto de quiebre llegó cuando Lucy dejó caer accidentalmente una cuchara mientras recogía una mesa. El leve ruido pareció resonar en la atmósfera cada vez más tensa. Ya basta, anunció Robert. Su paciencia finalmente se agotó. Lucy, necesito hablar contigo. A solas ahora. Señaló hacia la parte trasera del restaurante, cerca de los baños, donde un pequeño pasillo ofrecía privacidad respecto al comedor. El rostro de Lucy palideció, sabiendo que estas conversaciones privadas con Robert nunca salían bien. Mientras se dirigían hacia la parte trasera del restaurante,
los ojos del distinguido caballero lo siguieron con creciente preocupación. Había cimentado su éxito en leer a las personas en diferentes situaciones. Y algo en este escenario lo inquietaba profundamente. Si este momento te conmovió el corazón, por favor dale un me gusta al video. Lucy siguió a Roberta regañadientes hacia el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza por la ansiedad ante las críticas que la esperaban en privado. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría imaginado. El estrecho pasillo cerca de los baños se sentía agobiante e intimidante mientras Robert acorralaba a Lucy, apartándola de la vista del comedor. Los sonidos del restaurante se amortiguaron, dejándolos en una incómoda privacidad que hizo que la ansiedad de Lucy aumentara aún más. Ya estoy harto de tu actitud, comenzó Robert, con voz baja pero intensa. Me haces quedar mal delante de los clientes con tus constantes errores. Y tu comportamiento tímido. Esto es un negocio, no una organización benéfica para gente que no puede realizar tareas sencillas. A Lucy se le hizo un nudo en la garganta mientras intentaba encontrar las palabras. Lo siento, Robert. Intentaré hacerlo mejor. Lo del vaso de la señora Chen no fue culpa mía. Pero lo entiendo. No pongas excusas, la interrumpió, acercándose más de lo necesario, lo que la hizo retroceder instintivamente contra la pared. Intento ayudarte, pero necesitas empezar a mostrar algo de carácter. Los clientes quieren seguridad, no a alguien que actúe como un ratoncito asustado. Las palabras dolieron porque reflejaban sus propios miedos más profundos sobre sí misma. Desde niña, Lucy siempre había sido la callada, la que prefería los libros a las fiestas, las conversaciones tranquilas a los debates acalorados. A menudo se había preguntado si su dulzura era en realidad una debilidad, como algunos parecían creer. La frustración de Robert seguía aumentando. Quizá debería ponerte a lavar los platos permanentemente, ya que es evidente que no puedes con la atención al cliente. Su tono se volvió más agresivo. O tal vez, te convendría más buscar trabajo en otro sitio completamente distinto. Lucy se sentía atrapada, tanto física como emocionalmente. El espacio reducido, la imponente presencia de Robert y el peso de sus críticas la hacían sentir más pequeña y más indefensa que en años. Pensó en su pequeño apartamento, en su libro de texto del instituto comunitario aún apilado sobre su mesita de noche, en sus sueños de algún día tener suficientes ahorros para abrir esa pequeña librería. Por favor, susurró. Necesito este trabajo. Haré lo que sea. Sin que ninguno de los dos lo supiera, el distinguido caballero se había acercado silenciosamente al pasillo tras notar que salían del comedor. Algo en la situación había activado sus instintos protectores, perfeccionados durante años cuidando de los empleados de sus propias empresas. A medida que se acercaba, podía oír el tono cada vez más áspero de Robert y las respuestas desesperadas y en voz baja de Lucy. La mandíbula del caballero se tensó al reconocer la dinámica en juego, un abuso de poder que había presenciado con demasiada frecuencia en su vida profesional y siempre había trabajado para prevenir. En ese momento, Lucy recordó algo que su abuela solía decirle. A veces, las personas más fuertes son las que hablan con suavidad pero se mantienen firmes en su verdad. Se dio cuenta de que su amabilidad no era una debilidad, aunque Robert la viera así. Soy una buena camarera, dijo ella, con voz aún baja, pero con una nueva determinación. Mis clientes me aprecian porque los escucho, y los trato con respeto. No hay nada de qué avergonzarse. El rostro de Robert se ensombreció de ira ante lo que percibió como un desafío. Ya veremos. ¿Qué tal ese cambio de actitud?, dijo, extendiendo la mano hacia su brazo. Pero, antes de que pudiera tocarla, una voz tranquila pero
Inconfundiblemente autoritaria habló. A sus espaldas. Disculpe. Creo que ha habido un malentendido importante. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algo así? Cuéntenos. En los comentarios. Robert se giró y se encontró con el distinguido caballero, de pie en la entrada del pasillo, cuya presencia captó la atención de inmediato. De cerca, había algo innegablemente poderoso en su porte. Su forma de moverse denotaba a alguien acostumbrado a la autoridad y al respeto. Señor, este es un asunto interno de una empleada, dijo Robert, intentando recuperar el control de la situación, aunque su voz había perdido parte de la agresividad anterior. Me temo que dejó de ser un asunto interno cuando se convirtió en asunto mío, respondió el caballero con calma, dirigiendo la mirada a Lucy, que seguía apoyada contra la pared, con el rostro pálido, pero la barbilla ligeramente alzada con el último resquicio de su recién descubierta valentía. Señorita, ¿se encuentra bien? Lucy asintió, aunque sus manos aún temblaban. Algo en el tono amable pero firme del desconocido la hizo sentir más segura que momentos antes. El caballero se volvió hacia Robert, con la voz firme pero con un inconfundible matiz de autoridad. He estado observando a esta joven trabajar esta noche y puedo decirle con certeza que es una de las profesionales de servicio más talentosas que he conocido. Su atención al detalle, su genuino interés por los clientes y su serenidad bajo presión son precisamente las cualidades que hacen que un negocio tenga éxito. La confusión de Robert era evidente. ¿Y usted es alguien que reconoce el talento excepcional cuando lo ve?, respondió el caballero. Metió la mano en su abrigo y sacó una sencilla tarjeta de visita, entregándosela a Robert. Me llamo David Chen. Soy propietario de una cadena de restaurantes de lujo en toda la ciudad y siempre estoy buscando personas con auténticas habilidades para la hospitalidad. El rostro de Robert palideció al leer la tarjeta. David Chen era un nombre conocido en el sector de la restauración, un empresario de éxito cuyos restaurantes eran famosos por la excelencia de su servicio y que era conocido por tratar a sus empleados con respeto y dignidad. Vine esta noche para disfrutar de una cena tranquila, continuó David, y en cambio presencié algo que, francamente, me repugna. Esta joven manejó una situación difícil con elegancia y profesionalidad. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo de la gerencia, la habían acosado y humillado. Lucy miró a los dos hombres, sin poder creer lo que estaba sucediendo. El amable cliente que había sido tan cortés con su café y su pastel era en realidad alguien lo suficientemente importante como para que Robert le estrechara la mano mientras sostenía su tarjeta de presentación. David se giró hacia Lucy con una cálida sonrisa. Señorita, creo que no entendí su nombre. Lucy, logró decir ella, con la voz más firme. Lucy, ¿le interesaría hablar sobre un puesto en uno de mis restaurantes? Inauguro un nuevo local el próximo mes y busco a alguien que ayude a capacitar al personal de servicio. Alguien que entienda que la verdadera hospitalidad nace del corazón, no del volumen ni de la agresividad. El pasillo pareció dar vueltas alrededor de Lucy mientras asimilaba las palabras. Una verdadera oportunidad con alguien que valoraba precisamente las cualidades que Robert había criticado. Robert tartamudeó. Un momento. Lucy tiene contrato aquí. En realidad, dijo David en voz baja, creo que Lucy es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones sobre su futuro. Sí. ¿Te ha gustado esta historia? Suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. 3 meses después, Lucy estaba en la reluciente cocina de Chen's Garden, el nuevo restaurante de David, con una impecable camisa blanca con la inscripción Supervisora de Capacitación bordada en el bolsillo. El sol de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando el elegante comedor, donde pronto enseñaría a los nuevos empleados el arte de la auténtica hospitalidad. La transformación en su vida aún le parecía un sueño a veces. David había cumplido su palabra, ofreciéndole no solo un trabajo,
sino una trayectoria profesional que valoraba sus habilidades naturales. Bajo su tutoría, había descubierto que su fortaleza silenciosa era en realidad una cualidad de liderazgo, la capacidad de guiar a otros con el ejemplo en lugar de con la intimidación. El secreto, le había contado David durante su primera semana, es que los mejores líderes suelen ser los que escuchan más de lo que hablan. Tienes que, en regalo, naturalmente, los días de Lucy ahora consistían en capacitar a nuevos camareros en la filosofía que había hecho exitoso el restaurante de David. Trata a cada cliente como un invitado bienvenido en tu casa y a cada colega como si fuera de la familia. Se encontraba pensando a menudo en la señora Chen, la señora Henderson y el señor Patterson, los clientes que habían visto su valía cuando ella misma no podía verlo. El sueño de la librería tampoco había sido olvidado. David, al enterarse de sus aspiraciones, la había animado a perseguirlas e incluso se había ofrecido a ser su primer inversor cuando llegara el momento adecuado. Las buenas personas con sueños genuinos merecen apoyo, había dicho simplemente. En esa mañana en particular, mientras Lucy se preparaba para recibir a un nuevo grupo de aprendices, escuchó voces familiares en el comedor. A través de la ventanilla de servicio, vio a la señora Chen y a la señora Henderson acomodadas en una mesa de la esquina. Se habían hecho amigas íntimas después de conocerse en el restaurante Rosy's aquella noche fatídica. «Ahí está», exclamó la señora Chen, saludando cálidamente. «Es Lucy». David apareció junto al puesto de entrenamiento, sonriendo mientras observaba el reencuentro. «Tu club de fans está aquí de nuevo», dijo con humor amable. «Se han convertido en dos de nuestras clientas más fieles». Lucy salió a saludar a las dos mujeres, quienes habían insistido en acompañarla al nuevo restaurante y habían estado hablando maravillas del excepcional servicio de Chen's Garden en sus círculos sociales. «Estamos muy orgullosas de ti, querida», dijo la señora Henderson, dándole una palmadita en la mano a Lucy. «Desprendes una confianza increíble». La señora Chen asintió con entusiasmo. «Y hemos oído que algún día abrirás una librería. También seremos sus primeros clientes allí». Mientras Lucy charlaba con sus amigas, reflexionaba sobre cómo aquella terrible noche en Rosy's Diner había sido, en realidad, lo mejor que le había pasado en la vida. Robert le había hecho un favor al mostrarle exactamente el tipo de líder en el que nunca quiso convertirse. David le había enseñado que la fuerza se manifiesta de muchas maneras, y que su dulzura ante la vida no era una debilidad, sino un don. La sesión de capacitación matutina comenzó con 8 nuevos empleados deseosos de aprender. Lucy se plantó frente a ellos, ya no era la tímida camarera que le tenía miedo hasta a su propia sombra, sino alguien que había aprendido que la verdadera confianza proviene de conocer tu valor y usar tus dones para ayudar a los demás. «Bienvenidos al jardín de Chen», comenzó, con voz clara y cálida. «Hoy, aprenderemos que un gran servicio comienza con un gran corazón». A través de la ventana, vio a David asentir con aprobación y supo que a veces las historias más hermosas comienzan con los momentos más difíciles. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en el viaje de Lucy, donde descubre que la bondad es una verdadera fortaleza, no una debilidad.